también. Hoy estoy aquí en el Museo Histórico de Villamartín con el director del museo, José María Gutiérrez. Hola, bueno. Hola. Y con mi amigo Fernando. Hola. Que le vamos a hacer una preguntita a José María. José María, ¿qué es un museo? Pues mira, los museos son instituciones de carácter público que tienen entre sus objetivos la difusión, la investigación y la conservación de objetos. En este caso es un museo fundamentalmente arqueológico, un museo que contiene herramientas, objetos que nos hablan de la vida de nuestros antepasados en esta comarca a lo largo de una serie de un periodo de tiempo. En el caso de Villamartín, pues desde la prehistoria más antigua, en torno al 1.000.000 de años, hasta la fundación de Villamartín. Son instituciones públicas, como he dicho anteriormente, en este caso el museo depende del Ayuntamiento de Villamartín, que son de carácter permanente y están abiertas al público. Pues bueno, José María, ¿me puede explicar usted de qué trata esta sala? Bueno, el inicio de la exposición del museo, de la exposición permanente, se inicia evidentemente por las fases más antiguas. El museo tiene un discurso cronológico y se inicia por la parte más antigua, que es la prehistoria, lo que es el paleolítico. Tenemos una representación de las tres fases clásicas del paleolítico: el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Estaríamos hablando en torno a sociedades de cazadores-recolectores que van desde en torno a nuestra comarca aproximadamente 1.000.000 de años hasta el 10.000, 12.000 aproximadamente. No solamente tenemos que fijarnos un poco en la herramienta y la evolución de la técnica, sino incluso en que cada una de estas industrias corresponden a especies humanas diferentes a la nuestra en principio. Las primeras fases tienen que ver, como ya te digo, con fases muy antiguas, de en torno al 1.000.000 o medio millón de años. La fase del paleolítico medio tiene que ver con los neandertales, y la fase ya del paleolítico superior con los humanos anatómicamente modernos, que seríamos nosotros, ¿no? Que es la última fase del paleolítico, de los últimos cazadores-recolectores. Bueno, José María, viendo el conjunto de piezas que tiene aquí, ¿qué nos puede explicar de ellas? Y estaríamos ahora en el ámbito del museo que corresponde a los primeros productores, lo que sería el neolítico y la edad de los metales. El neolítico en Villamartín, pues lo destacado es la existencia de grandes monumentos, como el Dolmen de Alberite, monumentos hechos con grandes piedras, de ahí viene el nombre de megalítico, que representan monumentos funerarios del neolítico medio final, ¿no? Estaríamos hablando en torno al 4.000 antes de Cristo, ¿no? Y es un elemento muy destacado del patrimonio de Villamartín porque está dentro de los grandes dólmenes del sur de la península ibérica. Bueno, José María, ¿en qué periodo estamos? Bueno, como sabéis, la exposición permanente del Museo de Villamartín se distribuye en 2 plantas y diversos ámbitos. Ahora estamos en la planta primera y en un ámbito diferente, el ámbito que tiene que ver con las sociedades de la Edad del Hierro, lo que sería la división clásica de las etapas arqueológicas, el final de la prehistoria y el inicio de los momentos ya históricos. Concretamente estamos en la zona que tiene que ver con las sociedades prerromanas que habitaban en el sur de la antigua Andalucía, que se conocían como turdetanos. Estaríamos hablando de las sociedades prerromanas en torno al siglo VI y al siglo III, antes de Cristo siempre. Y aquí lo más destacado son los materiales procedentes del yacimiento de Torrevieja, que, como sabéis, es un yacimiento que está situado en el propio casco urbano, en la zona más alta, y que cuenta con una importante ocupación de esos momentos que representan. Bueno, José María,
¿Y esta cerámica que está como negra, como si estuviera quemada? No, realmente no está quemada. Son cerámicas de barniz negro. Esa cerámica es una cerámica que se produce en Grecia en torno al siglo V, siglo IV antes de Cristo, y que es evidencia del comercio que se hace entre las sociedades del Mediterráneo oriental y las sociedades occidentales, ¿no? En este caso son cerámicas áticas, que se denominan porque vienen de la zona de Atenas, en Grecia, y son cerámicas, digamos, que se consideraban de cierto lujo. Son cerámicas destinadas fundamentalmente a la bebida, a beber el vino, y tienen de característico que no es quemado, sino que es un barniz negro. Hay otras, que podéis ver algunos fragmentos, que corresponden a cerámicas áticas de figuras rojas, y se ven algunos fragmentos que corresponden a representaciones de personas, de mujeres, que tienen que ver con esa decoración de la cerámica griega de ese momento. José María, ¿nos puedes comentar de la importancia de Roma en Villamartín? Bueno, las vitrinas que tenemos aquí están un poco en función de explicar que en el término municipal de Villamartín no tenemos localizada, no se encuentra ningún asentamiento que podamos denominar como urbano, como una ciudad, sino que lo que encontramos a lo largo del término municipal son antiguas explotaciones agrícolas romanas, lo que se denominan como villas, y estas vitrinas que tienen una representación tanto de época alta imperial, de la parte principal del imperio, como del momento tardo antiguo, lo que tendría que ver con la ocupación ya del mundo visigodo. Realmente, pues, esas instalaciones agrícolas tenían dos partes diferenciadas, lo que era la vivienda del propietario, que repetiría los modelos, digamos, de casa y de vivienda urbanos, y por otra parte unas instalaciones agropecuarias, que es donde se producen los bienes que tienen que ver con la explotación agropecuaria de esos asentamientos, lo que se denomina en el mundo de la arqueología la parte rústica y la parte urbana, en contraposición a la parte urbana, que sería la parte de la vivienda del propietario. La parte rústica sería todo lo que tiene que ver con la producción de aceite, de vino, de grano, etcétera, y una serie de industrias asociadas, como podrían ser los molinos, los alfares, etcétera, etcétera. Entonces, las vitrinas del Museo de Villamartín de época romana tienen que ver con ese tipo de explotaciones. Y pues bueno, María, ¿me puede explicar usted de qué época trata estas herramientas? Estas herramientas son de época, creemos que de época romana, pertenecen a un conjunto, se encontraron todas juntas, y es un conjunto de herramientas de hierro que tienen que ver fundamentalmente con aperos agrícolas y con elementos como las llaves o los candados, ¿no? Una serie de herramientas en conjunto que son difíciles de ver así, todas juntas, ¿no? Es lógico que suelan aparecer los yacimientos o algunas de las herramientas, pero verlas todas juntas es una cosa bastante excepcional. ¿Por qué ese escondrijo de herramientas? Pues suponemos que las herramientas, al ser una tecnología relativamente especializada, pues tenían un precio importante. Destacaros también que algunas son exactamente iguales que a las que se están usando en el campo todavía aún hoy. Por ejemplo, la soleta. Por ejemplo, la soleta, o lo que se denomina aquí los chimbili, ¿no? Que son las horcas, ¿no? Que sirven para mover paja, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Pues nos está diciendo que las herramientas ya están fijadas, las herramientas que ahora consideramos tradicionales en la agricultura, pues están fijadas, son las mismas, no te diría no solamente desde época romana, sino incluso desde antes, desde época prerromana.
Entonces sí es muy interesante ver aquí pues herramientas como un bicho agrícola, herramientas que tienen que ver con la poda o con el trabajo sobre árboles frutales, sobre la vid, pero a la vez tenemos herramientas que tienen que ver con el mundo doméstico, ¿no? Como serían las balanzas, estos candados, las llaves, y que tienen que ver también con otro tipo de artesanía, como podrían ser los martillos, los cinceles, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esa báscula hasta hace poco la hemos estado utilizando. Las balanzas sí, las balanzas son un elemento tradicional, ¿no? Para temas de peso, de medida, etcétera, ¿no? Y lo que sí es destacable como son herramientas que se han quedado fijadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí convendría destacar el carácter de estos dos candados, que vemos que uno está soldado por el propio óxido, pero otro está suelto. Estas son piezas relativamente raras, ¿no? Y es también muy destacable que podamos verlas aquí en este conjunto de herramientas, que hay que destacar también que es una aportación por un hallazgo casual de unos particulares que lo trajeron aquí al museo, y la verdad que es un conjunto bastante excepcional. Bueno, José María, ¿esto es una espada de verdad? Explíqueme sobre esta vitrina. Bueno, esta vitrina corresponde ya a la ocupación andalusí, a lo que es la ocupación andalusí de Villamartín. Aunque Villamartín tenga unos orígenes históricos relativamente recientes, del siglo XVI, pero sí existe en el yacimiento de Torrevieja una ocupación de época andalusí en torno al siglo X, siglo XI, que se puede considerar el origen del asentamiento que posteriormente se llamará Villamartín. Es un asentamiento, como he dicho, de época califal taifa, y la vitrina corresponde en general a ese momento, a esa ocupación, fundamentalmente cerámica, utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, la espada es de verdad, es un conjunto de armas que aparecen en un sitio muy concreto del término municipal y que parece corresponder a los restos de una antigua batalla. Como veis, la espada está fracturada, es una espada hecha en hierro y la oxidación ha podido con ella. El resto de armas son puntas de lanzas, puntas de ballesta y puntas de flecha. Pues bueno, José María, terminamos el vídeo con esta vitrina. ¿Me podría explicar usted qué significa todo eso? Bueno, pues la vitrina que actualmente se dedica a la numismática, lo que es la historia de la monedación. Está aquí concentrado, tenemos más monedas y esperamos exponer más. Tenemos aquí concentrado todo lo que es la numismática desde la ceca hispánica, la ceca en torno al siglo III, II, la monedación romana, tanto la de época alto imperial, de los emperadores así más conocidos, como Augusto, Trajano, Adriano, etc. La bajo imperial, la moneda romana de los emperadores a partir del siglo III. Tenemos moneda medieval andalusí y moneda medieval tanto castellana como española, hasta las monedas de las primeras pesetas a finales del siglo XIX. Bueno, os animo a visitar el Museo de Villamartín, que está abierto de lunes a sábado. Y pues bueno, si despido el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartir. Pues hasta el siguiente. Adiós.